Hola chicas, la verdad es que quiero decirles que el capítulo de Sapiens me encantó, porque no nada más hablaron de los temas que a mí me gustan, como es el pecado, o sea, no cometerlo, sino el concepto del pecado y la música. Me encanta la música, el blues me fascina y obviamente el metal, que es la mejor música para hablar del pecado, pero vamos poco a poco, quiero hablar de eso más adelante, pero me encantó el capítulo. Lo que no me gustó fue la película. No, o sea, igual que Marinés, no me gustó para nada Sinners o Pecadores. La verdad es que esta película, al igual que ella, como les digo, los vampiros dije, ¿qué? ¿Por qué hay un vampiro ahí? Estamos hablando de blues, ¿no? Y sí, yo creo que ya hay muchas películas, o yo creo que hay varias películas que nos pueden hablar de la historia del blues. La primera que me viene a la mente, al igual que Marinés lo comentó, es Crossroads, o Encrucijada en español, una película del 86, buenísima, en donde aparece Ralph Macchio, este artista que estaba súper chavito. La verdad es que me fascinó esa película y habla de la historia de Robert Johnson, que es algo muy parecido a Sinners, hasta que aparecen los vampiros. Y ahí fue cuando entendí, bueno, ¿por qué meter vampiros? ¿Qué sentido tienen estos vampiros? Porque ya la historia del blues es lo suficientemente compleja e interesante y enriquecida como para tener que meterle vampiros. Honestamente, Crossroads, por ejemplo, tiene incluso a Steve Vai en una guerra de guitarras así súper épica. Y ahí fue cuando entendí algo. Porque Steve Vai, ¿qué tenía que hacer también en el blues? Steve Vai es blanco, o sea, y además, o sea, es un poco rock, ¿qué tiene que ver? Y ahí fue cuando entendí. Y dije, oh my gosh, ahí creo que tenemos un punto muy interesante. Porque dije, qué interesante que Crossroads es de un director blanco, evidentemente Walter Hill. Y aunque la película tiene los mismos elementos de Mississippi y los bares, ahí fue cuando entendí. El director de Sinners se llama Ryan Coogler. Y este sujeto es afrodescendiente. Uf, ahí dije, oh my, my. Ahí ya estoy entendiendo otra forma de ver la película, porque creo que, a diferencia de Crossroads, por ejemplo, es un director blanco hablando de una historia negra, de una tradición negra como es el blues, con todo un imaginario cultural como es el blues, con sus elementos y toda la mitología que tiene que ver con el pacto del diablo y las líneas de lo místico, incluso sobre el vudú y toda la filosofía o pensamiento yoruba, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí estamos viendo algo interesante que quizás sea la propuesta que yo necesito para entenderlo un poquito más y además para enriquecer. Porque creo que a diferencia de Crossroads, Sinners está contada por un director afrodescendiente que está contando una propia historia que realmente está transitando por sus venas, que es algo que continuamente podemos ver en la película. ¿Qué es lo que hay en tus venas? La sangre, ¿no? La tradición. ¿Cómo es que esto lo venimos cargando en nuestros genes? Y, bueno, siendo negro, evidentemente, ¿no? Y que además es algo inherente en una historia de una cultura, de una raza, de una tradición. Y estos temas ya saben que son políticamente delicados actualmente. Así que dije, ok, este es tema para la lupa. Evidentemente quiero ir en lo políticamente delicado, porque esa es una de mis profesiones favoritas, ¿no? Hablar de lo políticamente delicado. Y entonces voy a hacer la lupa en este elemento políticamente delicado. Porque en un momento geopolítico que nos encontramos en donde parece ser, ¿no? Que nunca hemos sido modernos, parece ser que nunca hemos podido llegar a entender la diversidad, es muy válido y es importante y es urgente hablar sobre la otredad. Y me di cuenta que mucha gente no entiende muy bien qué onda con la otredad, ni siquiera creo que sea un concepto que sea entendido fácilmente, porque tiene muchas lecturas. Así que dije, voy a explicar qué es la otredad, porque es un término que es básico actualmente.
Bueno, veamos. La historia está contada, ya saben, por los ganadores. Los ganadores terminan siendo los que son potencia mundial actualmente. Y además que esta historia que está contada por los ganadores y que son los blancos y que son las potencias, termina siendo como el discurso hegemónico, es decir, el discurso oficial, lo que se supone que todos debemos de aspirar. ¿Cuál es ese mensaje de lo correcto, de lo educado, de lo blanco, de lo racional, de la derecha, de las leyes, del trabajo, de que el pobre es pobre porque quiere? Ese tipo de discursos son los discursos que tenemos en la ideología o en el pensamiento WASP. Si no sabes qué es WASP, este concepto neta, todavía te va a iluminar más. WASP significa, por sus siglas en inglés, blanco, angloparlante, protestante. ¿Qué países son blancos, angloparlantes y protestantes? Inglaterra. ¿Y quién conquistó Estados Unidos? ¿Quién fue conquistado por Estados Unidos? Pues los ingleses. ¿Quién ha sido el imperio que más ha matado gente, que más ha dominado, el único que ha tenido colonias en todos los continentes? Los ingleses. Cuando hablamos de historia universal, ¿cuál es el eje central? Europa y los ingleses y los blancos. Cuando hablamos de la otredad, significa que estamos hablando de los indígenas, de los esclavos, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de las comunidades aisladas, de Oriente, de Latinoamérica, de África, de todo lo que no es quién ha controlado el mundo, de quién es el poder, quién tiene el mejor armamento, quién tiene la mejor economía, quién tiene poder en todo el mundo, pues los WASP, ¿no? Esto no es nuevo, si realmente te metes en los libros de historia, te estoy hablando que este pensamiento y esto que estoy desarrollando, pues es muy ochentero, si quieres, ¿no? Ya se ha hablado mucho de esto, pero te lo quiero compartir hoy porque si tú no estás muy metido en la historia y en la literatura y en la filosofía, lo necesitas saber y te lo voy a actualizar. Entonces, ¿qué es la otredad? La otredad es el discurso de lo irracional, de lo sensible, de lo corpóreo, de lo femenino, de el débil, de lo amenazante, del pecado, de todo lo que no es, según esto, la moral. Y ahí es cuando, incluso en el machismo, muchos hombres se creen como que son el poder. Baby, no eres el poder. El que tiene el poder es el hombre blanco protestante que habla inglés, no mi vecino, ¿no? O sea, aquí en México sí, pero si nos vamos como a escala mundial, cariño, aunque tú te creas como que tienes mucho poder aquí en nuestro país, vete al extranjero, sale un poquito y date cuenta que no eres nada para el poder mundial, por mucho que seas hombre, ¿no? Y ahí estoy yo metiendo ya, les digo que estos temas políticamente delicados o incorrectos me fascinan. Y aquí vamos a ir a meternos a varias ideas sobre esto. Pero bueno, espero que ya te haya quedado clara la idea de el otro. El otro es el que no tiene el poder, el frágil, el débil. Qué curioso que además tiene unas nominaciones brutales. Una película de negros contada por un negro en donde además los malos son vampiros. Vampiros que son de la tradición irlandesa. ¡Wow! Ahí dije, todavía le estamos dando un poquito más al clavo. ¿Por qué? Porque creo que están contando su propia historia, están contando la otra cara de la misma moneda, utilizando el blues, utilizando la música de una raza, una ideología, una cultura prominentemente negra, en donde la letra habla de la esclavitud, del alcohol, del dolor que es ser esclavo, del dolor que es estar en una tierra que no es la tuya, el dolor que implica ser el otro. Creo que eso es maravilloso. Y ahí fue, no sé si les pasó que incluso me sentí ajena en la película porque dije, pues yo no soy, no me cuesta trabajo entender eso, porque esa no es mi posición en la estructura del mundo. Ya después hablamos de la mía, pero dije, qué interesante porque me siento ajena, está tan bien contado que dices, esa historia no es la mía,
pero admiro esa historia y está llena de furia y de coraje y de dolor. Y el blues es eso. ¡Wow! Y dije, ok, ok, ok. O sea, ahí realmente lo estuve pensando, porque creo que el blues habla del deseo como afirmación de vida, del alcohol como anestesia, de una vida llena de dolor, de pobreza, de migración, de precariedad, de injusticia racial, de cárcel, de ruptura familiar. Estamos hablando de dolores que muy poca gente puede contactar como lo hacen ellos. Por eso es que en el blues y en el jazz hay una gran crítica sobre ser blanco. Eh, Creo que incluso ahí hay un elemento racial que también es muy interesante analizar. Pero no me quiero desviar porque la música me fascina y la verdad es que ya después hablaré más de música. Creo que el blues dice algo más allá de que no es malo, sino me duele existir. El blues no es algo teológico, es algo más como hablar del precio de la existencia en un mundo dominado por un poder prominentemente blanco. Y creo que ahí me llegó. En ese punto me llegó totalmente y cómo los vampiros, esta fuerza hegemónica, capitalista, blanca, WASP, que todo lo mezcla, todo lo une, se apropia de todo, como las voces, ¿no? Los pensamientos y te venden, o sea, se vende como esta idea de buena onda y buena vibra, etcétera, que termina haciendo una mezcla muy extraña de culturas. Entonces dije, bueno, vale la pena hablar de la otredad, pero ¿qué tiene que ver la otredad con el pecado? ¿No? Porque la película se llama Pecadores y realmente un director afrodescendiente poniéndole ¿no? el título de Pecadores a una película que habla sobre blues, dije, wow, aquí hablamos de otro paso, otro elemento ideológico, otro elemento que vale mucho la pena analizar. Y bueno, Vania y Marínez estaban hablando sobre el pecado y me lanzaron la pregunta directa, ¿qué es el pecado? Me dijo Marínez. Y dije, ay, Diosito santo, me encanta hablar del pecado, no dije pecar, mami, hablar del pecado. Porque mucha gente trae esta idea muy moral, como la de Vania, que dice que el pecado y que la religión lo ocupa como un poder y que entonces eres un pecador y haces mal. Y dije, bueno, esa es una lectura obviamente muy contemporánea después de varios años de la iglesia, ¿no? Acá pisándonos un poquito lo que es el cuello. Pero si nos vamos un poquito más atrás, como a 300 años después de Cristo, cuando se instauraron los pecados o la idea del pecado, vamos a entender que su origen no era ese. Chécate esto, a mí me fascina. La verdad es que la historia del pecado es fascinante porque creo que nos ilustra bastante bien la historia de nuestra cultura, la historia de la religión y un poquito cómo es que se estructuró la cultura occidental. El pecado es un concepto que no empezó hablando de algo como que tú eres malo, ¿no? De la maldad o del diablo. No, no, de hecho no. El cristianismo primitivo, que es el primer momento del cristianismo en su propia historia, no hablaba del diablo tal cual. Es más, si te echas un buen clavado a lo que dice Jesús, pues no es que hable tal cual del diablo. Quien habla del diablo son otros. ¿Quién habló por primera vez del pecado? Evagrio Póntico. Estamos hablando del 300 después de Cristo. Y este sujeto, al igual que muchos de los que instauraron o fundaron o escribieron o desarrollaron las ideas principales de lo que hoy conocemos como cristianismo, eran unos dudes súper chill, muy relajados, que no tienen nada que ver con el Papa o la Iglesia como la conocemos ahora, y menos el Vaticano, no eran tan rígidos y tan cuadrados. De hecho, estos carnales eran ascetas. O sea, personas que se aislaban en el desierto para intentar pensar sobre cómo poder ser mejores seres humanos. Era una onda más espiritual, no tan humanista, pero sí era una cuestión que intentaban estudiar la mente. Es un cristianismo hermosísimo que si un día ahí le pones cristianismo primitivo, te va a fascinar.
si te interesa la religión, porque creo que ahí podemos ver aspectos que contactan con lo que realmente las religiones nos dicen que son. Un lugar, un espacio para poder hablar de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad, de el religare, ¿no? Del latín, que es poder unirnos con Dios. Y bueno, Evagrio hablaba de logimoi, que es, o logismoi, que es el latín, o logismoi más bien, que es el latín, que en latín que significa pensamientos que desordenan la conciencia. Ahí yo creo que estás entendiendo un poquito más de qué va el pecado. Pensamientos que desordenan la conciencia. ¡Uf! No es que seas malo, son pensamientos que prominentemente desordenan nuestro espíritu, por así decirlo. Gula, lujuria, ira, avaricia, orgullo, asedia, vanagloria, tristeza, y así hizo una lista de más. Y después dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hablar, porque unos venían de otros. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer los que son pecados, que son, es decir, pensamientos que desordenan nuestra conciencia capitales, es decir, los meros, los que realmente de ahí deviene el otro. Por ejemplo, de la ira deviene el enojo. Duh, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar cuáles son los meros, cuál es el origen, la raíz. Y eso significa capital, raíz. Entonces, los pensamientos que desordenan la conciencia, las raíces de aquello que desordena nuestra conciencia. Porque si tú estás en paz contigo, estás haciendo algo bueno, estás en concordancia con tu moral, con tus virtudes, con tus hábitos, pues no andas ahí de enojón, ¿sabes? No estás ahí envidiándole al otro. Cuando tú eres feliz y estás en tu vida, no estás ahí de hater, ¿no? Porque aún no tengo haters, pero espero que cuando lleguen los haters, yo les pueda decir, oye, no estás feliz con tu vida, ¿no? Entonces, hablamos de eso, que específicamente las personas que no están felices, no están satisfechas, no tienen una plenitud en su vida, evidentemente tienen desordenadito ahí la conciencia y pues se te desordena el corazón también. Y envidias, y te enojas, y comes de más, y estás ahí de lujurioso, entre otras cosas, como son los pecados. Entonces, los pecados capitales no son demonios, no es que seamos malos, son patrones humanos. Es algo en lo que caemos todos. Y pecado no significa mal, significa error, desvarío emocional o desorden, ¿no? De la conciencia, como su fundador lo intentaba encontrar. No tiene que ver con algo malo, no es que seas malo por cometer un pecado, significa que eres humano. Y ahí fue cuando dije, otro punto para la película, porque está muy interesante. ¿Cómo es que estos puntos nos mueven? ¿Cómo es que los pecados nos hacen verdaderamente humanos? Porque nadie está libre de pecado, como dicen en la religión específicamente. Todos tenemos esos errores, a todos se nos desordena la conciencia, a todos se nos desordena el alma. Y es ahí que cometemos estos pecados, cometemos estas raíces, nos vamos a las raíces de un desorden. Entonces, el pecado es el nombre antiguo del desorden humano. Ahí te va de nuevo. El pecado es el nombre antiguo del desorden humano. Algo que intentamos erradicar día a día, porque no está chido vivir con tristeza, con ira, con envidia, con una lujuria desmedida. No, la verdad es que no está chido. Bueno, no soy lujuriosa, pero, o con mucha pereza, no está padre vivir eso. Entonces creo que es más importante entender cómo el pecado relata, dibuja, hace un mapeo de nuestra condición humana. Eso significa pecado, Vania, porque era lo que yo veía en el capítulo y creo que es muy importante entenderlo. Y de ahí que, por ejemplo, Tacopi en nuestros episodios anteriores hablan del pecado de Tacopi. Pecado no es malo, es nuestra condición humana. San Agustín dice que el pecado es el desorden del amor, algo así como ausencia de amor, ¿no? Freud, pues, nos habla de las pulsiones y Nietzsche habla como un desborde, como que te estás desbordando de vida, desbordando de cierta forma todo lo que hay en exceso de humano.
Por eso creo que es importante entender que cuando hablamos de blues, hablamos de humano. Por eso son pecadores, porque son demasiado humanos, porque hablan de realmente la condición del otro en este mundo tan difícil y tan confuso, tan desgarrador y doloroso como es la esclavitud, tan humillante como es ser golpeado y no alimentado. Es brutal, las escenas que vimos son brutales. Tal vez nosotros los latinoamericanos no lo vivimos tal cual como las culturas negras, aunque hay obviamente una comunidad negra en Latinoamérica, pero se vivió de manera distinta, nuestra historia es distinta, por eso nos cuesta a veces trabajo entenderlo. Pero creo que vamos a hablar un poco de estos pecados, vamos a hablar un poco de estos desórdenes de nuestro corazón, de nuestra conciencia, porque la soberbia es una defensa contra la fragilidad. La envidia es un dolor de la comparación. La ira es como una energía que no encontró palabra. La avaricia es el miedo a perder. La gula es un intento de llenar un vacío interior. La lujuria es el desborde de deseo, es una incapacidad y es una afirmación intensa del cuerpo. Y la pereza es una retirada del mundo. Los pecados no hablan de maldad, insisto, hablan de lo difícil que es ser un ser humano. Y creo que en ese sentido vale la pena entenderlos. El pecado es el nombre del exceso humano. Creo que en ese sentido, insisto, la película tiene todo el sentido. Es la historia de los pecadores del blues, de los humanos que encarnaron y vivieron el origen de una de las músicas más humanas, más confrontativas, más arraigadas en el dolor que hay. El blues dio y es el gran abuelo de gran parte de la música que hoy conocemos y que obviamente después de muchas generaciones atrás, el metal tiene mucho que agradecerle y seguimos hablando de pecado incluso el día de hoy. Y entonces me vine a la mente para explicar, bueno, cómo es que se trabaja este tema del pecado. Hay un pensador que me fascina, que es Michel Eliade, o Mircea Eliade. Es un historiador de la religión que dice que pues, no nos podemos quedar en el dogma. Entonces hace una obra de 3 volúmenes que están brutales. Si te interesa esto del pecado y estas perspectivas de cómo podemos leer la religión, no desde el dogma, sino desde la historia, y bueno, échate estos 3 tomos, te van a fascinar. Historia de las creencias y las ideas religiosas, ¿no? Te platica y te explica cómo podemos leernos estas ideas y estos dogmas religiosos desde una perspectiva histórica. Y él dice que el ser humano vive entre lo profano y lo sagrado. A lo largo de todo su análisis, habitamos entre lo sagrado y lo profano. Y lo sagrado no es moralmente bueno, es lo que nos desborda. Lo sagrado muchas veces tiene que ver con aquello que contactamos más allá de nuestros límites humanos, como lo sublime en Kant. Eso hermoso que dices, una montaña, ¿no? Una de mis mejores amigas acaba de regresar de la Concagua y ve la Concagua y dice, no mames, está increíble, o sea, esto es sublime, va más allá del límite de tu entendimiento y de tu experiencia humana. Eso es sagrado, eso es sublime, eso que nos acerca con algo más allá, algo más grande. Eso es lo sagrado. Eso puede ser éxtasis, miedo, fascinación, temblor. Y creo que actualmente casi no vivimos esa fascinación. Nos quedamos entre lo seguro, lo chiquito, no abrirnos a enamorarnos, no abrirnos a subir una montaña, no abrirnos a explorar el mundo. Nos quedamos con la rutina, estar sano, estar perfectos, limpiar, ya saben, Brian Johnson, ¿no? Muy al estilo Brian Johnson. Yo creo que Brian Johnson no entiende ni siquiera qué es lo sagrado, por ejemplo. Y si no sabes de qué estoy hablando, ve el documental de Brian Johnson, ya saben, capítulos anteriores, bla, 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 bla. Entonces, creo que muchas veces estamos alejándonos de lo sagrado en la cultura actual, de aquello que transgrede, de aquello que nos hace contactar con nosotros mismos. En muchas culturas la transgresión tenía un lugar, los rituales, las fiestas, ya sabes, ¿no? O sea, como este punto de ir y continuar.
en contacto con lo sagrado. Pero ya como no vivimos en una cultura y no vivimos en un aspecto profundamente religioso, lo sagrado ya se nos ha alejado. Ya no nos acercamos tanto a eso. Por eso el blues ahora, ¿no? Nos mueve tanto, esta película mueve tanto en la parte del blues al inicio, porque insisto, los vampiros, ¿no? Pero mueve tanto porque nos acerca con lo sagrado, con lo humano. Porque el ser humano necesita volver al caos para volver a resignificarse, para volver a renovarse, para volver a entender qué hay ahí. Y de ahí que hay mucha gente que ocupa otros rituales como el café, que la montaña, que la bici, que el CrossFit, que no sé qué, porque ahí vas rompiendo un poquito tus límites y diario vas teniendo tu propio ritual de aquello que nos hace muy humanos y nos ayuda a salir de la rutina y volver a contactar con lo que realmente nos mueve y entonces poder entender cuál es nuestro lugar en el mundo y saber que hay algo más grande que nosotros. Lo sagrado no siempre es luz, a veces es temblor, a veces es temor. Ay, sonó mucho a Kierkegaard. Bueno, luego les explico eso. La música es uno de los rituales modernos. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿qué música me mueve a mí? Y yo, a mí, la verdad es que me fascina el metal, porque creo que toca eso de una manera insistente. La oscuridad, lo humano. Realmente el pecado es lo mera y verdaderamente humano. La herida, lo que nos vuelve frágiles y vulnerables, lo que nos da miedo que el otro conozca, lo que escondemos. Y ahí es entonces cuando el metal se vuelve sagrado. Para mí, a ti qué te vuelve a lo sagrado, a ti qué te remueve a lo humano, a los límites de ti misma, de tu entendimiento, de tu día cotidiano. Porque si me dices es que no nada más trabajo, me duermo, qué aburrida vida. O sea, en verdad no hay algo que te mueva, que realmente te lleve a algo más profundo, ¿no? Y bueno, ya sea el blues, el metal, que a mí me fascina, hablar de estos temas, pasando por el pecado, la música es el lugar en donde la humanidad deja fluir lo sagrado. La música es el lugar en donde la humanidad deja fluir lo sagrado. No es apología del mal, eso que te estoy diciendo sobre el pecado, es realmente el reconocimiento del humano. El pecado es lo verdadero y profundamente humano. Tal vez por eso siempre ha sido peligroso, porque nos vuelve muy humanos. Y ahí, en donde nos volvemos muy humanos, en donde nos supera la condición humana y lo sagrado, ahí no somos obedientes. No, ahí te mueve, ahí te transgrede, te hace contactar con una fuerza interna que dices, no voy a parar hasta llegar a la cima, no voy a parar hasta llegar a la meta, no voy a parar hasta sentir toda esta experiencia con cada uno de mis poros de mi cuerpo y me quiero fusionar con el mundo. La música es peligrosa porque ahí no somos correctos, somos profundamente humanos, como en el pecado. Yo soy Patti, esta es La Lupa. Te recomiendo que si no te quieres perder estas super reflexiones que me encantan y lo políticamente delicado o incorrecto, te suscribas a YouTube. Búscanos Sapiens Q en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. Sigue, ponle ahí, suscribirse para que te llegue una alarmita y no te pierdas ningún episodio y entiendas muy bien el hilo de todo esto que estamos hablando porque en verdad no te lo pierdas. La Lupa sale los miércoles a las 7, hora México, 8 Perú. Y Sapiens sale los lunes. Así que no te lo pierdas por nada. Por favor, continúa viéndonos, dando un like, compartiendo, comentando, suscribiéndose. Ya saben lo que tienen que hacer. Porque de esta manera me van a mí permitir leer más y contarles más de qué es lo que estamos viendo. Síguenos.